comenzó con una pequeña investigación para poder armar en este canal un PC que sea muy bueno, muy bonito y muy barato. Y terminé eligiendo entre muchas opciones este combo Xeon de AliExpress, con un procesador Intel Xeon E5 2680 V4 y 32 GB de memoria VRAM. Vamos, que si lo que quieres es armarte un PC súper económico, pero que te sirva literalmente para todo, sin lugar a dudas, esta es una de las mejores opciones. No te voy a explicar a detalle el por qué, porque ya te dejé toda mi investigación plasmada en este videito que tienes por aquí. Pero lo que sí veremos el día de hoy es cómo armarlo, qué necesitamos y sobre todo qué configuraciones debemos hacerle para exprimir toda su potencia al máximo, pero sin perder la estabilidad. Tampoco te debemos decir que veremos cómo rinde y algunas pruebas en videojuegos. Así que vete suscribiendo, dejándome tu like por aquí abajo y preparando tu jugoso comentario. Y sobre todo poniéndote cómodo para ver el video definitivo para armarte un Intel Xeon potente. Y por aquí estamos, señores, con nuestro combo Xeon, señores, todas las piezas que vamos a necesitar para poder armar este combo Xeon de AliExpress. Vamos a ver una por una las piezas que vamos a necesitar, por supuesto. Entre el primer lugar o en el primer lugar tenemos, por supuesto, a nuestra placa madre, que es lo principal que vamos a ver en nuestro combo Xeon. Nuestra quillida X99 LGA 2011-3, señores. En pantalla vas a tener, por supuesto, más de sus características, pero lo más importante, señores, su precio. Aquí tenemos el precio, que es la placa madre, el CPU y la RAM. Lo puedes conseguir siempre por debajo de los $100, pero hay que buscar y cazar ofertas para que te salga aún más barato, señores. Eso es lo bueno de este combo, que es súper económico y bastante rendidor. Ahora vamos a ver el procesador, que en este caso, por lo que estoy viendo, lo tengo por aquí volteado. Vamos a voltear esto para que ustedes lo puedan ver más detenidamente. Nuestro procesador, que ya viene instalado, por supuesto, en la placa madre. Nuestro Intel Xeon E5 2680 V4, señores. Un procesador que yo les digo es magnífico. Les voy adelantando que es magnífico este procesador, con 14 núcleos, 28 hilos, 2.4 GHz de la frecuencia básica y su frecuencia turbo máxima de 3.3 GHz. Es muy bueno este procesador. Ahora, una cosa importante es que este combo no te viene con la batería. Viene sin la batería, por supuesto, y te toca comprar una batería como esta que tengo por aquí. Esta que te estoy mostrando, que por supuesto también agarré al revés, esta CR2032, señores. Esta batería es súper importante porque si no tienes una batería como esta, no vas a poder guardar nada en tu BIOS, importante. Y por supuesto también dejamos esto por aquí y tenemos el backplate, señores. También por supuesto nuestras memorias RAM que vienen incluidas con nuestro combo, esta esquillida de DR4 del tipo SC, 32 GB a 3200 MHz. Sin embargo, ya más adelante te voy a contar algunas configuraciones importantes con este combo Xeon y estas memorias RAM, así que no te lo pierdas. Otra cosa importante para que esto pueda funcionar es que necesitamos el almacenamiento. En este caso voy a utilizar este Golden Field que ya tenía por acá, este SSD SATA de 2.5, es que en este caso este es de 1 TB a 580 MB por segundo de lectura. Ahora, importante, señores, aquí tienes el precio de una versión más económica, que la de 256 GB, que es la que yo te recomiendo si estás comenzando. Pero no te voy a recomendar esa, te voy a recomendar es esta. Este SSD NVMe, que es el triple de veloz de la misma marca y no sé por qué es más económico. Bueno, te lo voy a dejar también en la descripción. Tú elegirás cualquiera de los dos que te sea más conveniente. Ahora, importante, tenemos que disipar nuestro CPU y para eso necesitamos un disipador. Y nada más y nada menos tenemos este de Ewoongu, señores, ya lo he utilizado antes, un disipador, por supuesto, de 4 tubos de calor con un objetivo de TDP de 160 vatios, señores. Te adelanto que es más que suficiente para este CPU, aunque no lo parezca, y es uno de los más económicos, señores. Es uno de los más económicos, tiene un ventilador que es RGB y bueno, si tú quieres una opción más robusta, por supuesto también puedes comprar este de 3 fans y 6 tubos de calor, señores, que es uno que yo también te puedo recomendar si quieres una opción más robusta que te sirva para más adelante y otros procesadores. Pero bueno, yo creo que con esto va a ser más que suficiente. También tiene, por supuesto, todos sus accesorios que tenemos por este lado. Ahora, entre las cosas que vamos a necesitar, también necesitamos una buena fuente de poder. Por este lado yo tengo la Thermaltake Smart de 600 vatios, una fuente que ya la hemos visto varias veces en este canal y es porque es lo que tengo en este momento, pero es una muy robusta, aunque es
sencilla. Fíjense que la certificación es simplemente 80 Plus, pero tiene todas las protecciones necesarias. También, por supuesto, con un mínimo de rendimiento de 10.000 horas y está más que bien. Pero como tú vas a comprar todas las cosas en AliExpress, yo te voy a recomendar esta de Aigo, que es certificación 80 Plus bronce, que es un poquito mejor que esta Telmaltay y por supuesto la puedes comprar antes de instalar porque vas a necesitar la fuente para instalarla. Pero otra cosa importante, señores, también es la tarjeta de video. Voy a agarrar esta por acá, que en este caso que me parece que es la más robusta para esta configuración, esta AMD RX 5700 XT de 8 GB. Me parece que es la más equilibrada en cuanto a precio, potencia y rendimiento por sus 16 líneas del puerto PCI Express 4.0. Nuestra placa es 3.0, así que vamos a necesitar, por supuesto, esas 16 líneas para poder equilibrar toda esta configuración. Y bueno, aquí tendríamos todas las piezas necesarias para nuestro armado y por supuesto las piezas las vamos a colocar en un case y por aquí tenemos este case que es el que tenemos por aquí. Yo te voy a recomendar siempre que el case lo compres en tu país para que te salga más barato. Con $50 creo que puedes conseguir un buen case como este que puede tener incluso ventiladores ARGB. Ahora, si tiene ventiladores ARGB no lo vas a poder conectar directamente a esta placa porque no tiene el puerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar un hub como este, señores. Como este que estoy dejando en pantalla. Es algo muy económico, pero lo vas a necesitar si vas a instalar conectores o en este caso ventiladores ARGB. Como ustedes lo pueden ver aquí, tiene fan 1, ARGB 1, fan 2, ARGB 2, fan 3 y ARGB 3. Es muy intuitivo y también lo puedes controlar, por supuesto, con el control y eso es más que suficiente. Y esas serían, señores, las piezas indispensables para poder armar todo este PC, señores. Lo indispensable lo tenemos por acá y por supuesto todo lo que estás viendo te lo voy a dejar en la descripción de este video, que es importante que lo tengas presente. También si quieres saber cómo me llegó los productos o cómo me llegaron los productos, te voy a dejar también el unboxing que lo tengo por aquí, señores. Bien, ahora ¿qué es momento? Es momento de analizar un poco acerca de este presupuesto y ver cómo armamos este PC. ¡Vamos para allá! Antes de continuar, hablemos del presupuesto. Esto es referencial para que te puedas dar una idea de lo que puedes gastar a la hora de armar un equipo como este. Aunque estos precios pueden variar un poco dependiendo al país o los impuestos, en líneas generales para este equipo sería un promedio a los $400. Claro, eligiendo la RX 5700 XT, que es una tarjeta súper potente para el 1080p, incluso para la mayoría de juegos en 1440p. Siempre y cuando la VRAM lo permita. También existen tarjetas de video más económicas que te pueden servir como la RX 580 de 8 GB y pudieras bajar este presupuesto un poco más de $100, dado que los componentes y la tarjeta de video serían unos $200 en promedio. Ahora, si quieres ir full equipo desde el principio, puedes incluir el controlador, el chip TPM 2.0 y el adaptador inalámbrico de Wi-Fi 6E, aumentando unos $40 en promedio este presupuesto. Tú decides. Yo cumplo con dejarte todo lo que vas a necesitar en la descripción. Lo que sí tienes que hacer sí o sí es usar los cupones de descuento que te dejo en la descripción. AliExpress me los comparte por ser creador de contenido y yo te los comparto a ti. Según lo que vayas a gastar puedes conseguir un descuento importante, pero como son códigos que caducan cada cierto tiempo, lo mejor que puedes hacer es suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones, porque en los nuevos videos siempre estoy compartiendo los cupones de descuento nuevos y vigentes que estoy recibiendo. Ahora sí, con todo esto claro, vamos al armado. Ahora sí llegó el momento, señores, de comenzar nuestro armado. Lo primero que vas a ver es que el procesador del combo ya viene instalado, como lo puedes ver aquí. Viene completamente instalado, aquí no tenemos que hacer más nada y por ahora estamos bien. Ahora vamos a colocar la batería, señores, importante nuestra batería CR2032 que tenemos que colocar, por supuesto, en nuestra placa madre. Esto es indispensable que lo hagamos para la BIOS. Lo colocamos así a presión y listo, señores, es algo muy fácil. Ahora vamos a aplicar nuestra pasta térmica. Aquí tenemos la pasta térmica, esta es la que nos viene con el disipador, siempre te va a venir una pasta térmica, pero yo voy a utilizar en este caso la
HY510 que ves por aquí, señores. Simplemente ponemos un puntito y empezamos a esparcir. A mí me gusta hacerlo así, otras personas simplemente lo colocan, pero a mí me gusta esparcir así para que me quede una fina capa en todo el IHS del procesador. Así que coloco la fina capa y ahora nos toca colocar los agarres del socket. Aquí como lo vemos, los agarres del socket con sus tornillitos, vamos a colocarlos así. Uno por aquí, otro por acá, otro por allá, por aquí, por allá, por allá, y procedemos a presionar hasta que no de más, no presionamos tanto tampoco. Ahora ustedes ven estos aquí, aquí estos agarrecitos que vemos por aquí, es para colocar, por supuesto, nuestro disipador. Nuestro disipador, como ustedes pueden ver, tiene estos dos anclajes que ven por aquí y son los anclajes para poder colocarlo en nuestra CPU. Pero primero vamos a quitar este plástico que muchas personas no se lo quitan y después están preguntando por qué se calienta su CPU. Bueno, ahora el aire va a entrar por este lado y debe salir por este lado. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Sabemos que por aquí, por este lado, va a estar la parte de atrás del case donde va a expulsar el aire. Así que lo vamos a colocar aquí para que entre el aire por aquí y salga por acá. Es bastante intuitivo. La otra vez lo puse al revés para hacer unas pruebas y hay gente que se ofendió. Así que esta vez lo vamos a hacer bien desde el principio para que no exista ningún ofendido. Y lo colocamos. Una vez que lo colocamos, señores, podemos verificar que todo esté bien de la siguiente forma. Esto tiene que quedar así, el aire entrando por aquí, por supuesto pasa por aquí y sale por acá. Es importante para que se disipe de forma correcta. Y bueno, señores, ¿cómo lo vemos? Lo vemos por este lado. Ustedes ven aquí, pueden ver que está bien presionado y que por supuesto la pasta térmica, como le echamos pasta térmica suficiente, pero no desbordante, no se desborda. Ahora vamos a colocar, señores, lo que es importante, el CPU fan. El CPU fan, por supuesto, de el ventilador. Así que lo colocamos aquí. Ahora, importante, aquí hay una mosquita. Esta mosquita tiene que calzar con la mosquita que tenemos por aquí. Así que lo colocamos así rápidamente, sin ningún problema. Y ahora seguimos viendo. Todo está bien. Ahora vamos con la RAM. Vamos a verla, la RAM, esta ranquillita, que también no van a venir con el combo. Tenemos que colocarlas, por supuesto, en nuestra placa madre. Ahora, ¿dónde la vamos a colocar? En las amarillas. Para este caso, en el caso de esta placa, es las amarillas. Eso es lo que nos recomienda el fabricante. Pero bueno, vamos a colocar una por aquí y por supuesto de este lado colocamos la otra. Ahora, estas son del tipo SC. Esto es importante porque si tú quieres expandir tu memoria RAM, tienen que ser del mismo tipo o si no vas a tener que comprar los 4 módulos. Si solamente quieres comprar 2, tiene que ser tipo SC. Y así nos quedaría, señores. Ustedes lo pueden ver, se ve muy bien, muy robusto, se ve elegante, que así es como queremos que nos quede por este lado y por el otro lado. Y aquí, señores, ya estaríamos completamente listos. Ahora, hay que colocar lo que es el almacenamiento. Si tú tienes un M.2, lo tienes que colocar por aquí. Aquí, donde tú lo puedes ver, se coloca sin problemas de este lado, señores. Ahora nosotros vamos a seguir con el siguiente punto. Vamos para allá. Ahora es momento, señores, de por supuesto instalar nuestra placa madre aquí para que todo pueda funcionar correctamente. Vamos a colocar primero el backplate. Colocamos el backplate o el backplate y después colocamos nuestra placa madre así como estás viendo. Y por último, ¿qué hacemos? Por supuesto, atornillar todos los tornillitos de la placa madre. Recuerden, todos los tornillitos. Nuestra placa madre va a soportar algunos componentes como la tarjeta de video, entre otros componentes que podemos colocarle según el tamaño. Pero el asunto es que para que lo soporte todo tienes que instalar o en este caso atornillar todos los tornillitos, señores, de esta forma. Listo, aquí estaríamos listos. Ahora vamos a instalar la fuente de poder. Así que vamos para allá. Bien, y por aquí tenemos, por supuesto, nuestra fuente de poder. ¿Cómo funciona esto? Por este lado va a entrar el aire y va a salir por aquí. Por eso tenemos que estar pendiente de la rejilla de nuestro case, que en este caso la tenemos por aquí. Entra el aire y sale por acá. Perfecto. Ahora vamos a colocar nuestra fuente de poder. La colocamos de esta forma, así como estás viendo. Y ahora vamos a atornillar los tornillitos. De este lado vamos a ver perfectamente cómo atornillamos todos los tornillitos. Y esto es algo fácil, pero algunas personas se quedan aquí clavados, atornillan un solo tornillito. Tienes que atornillar los 4. Una vez que esté listo, vamos a hacer una configuración de los cables. En este caso vamos a configurar o vamos a conectar los cables de los ventiladores. Vean ustedes esto. Ustedes ven este cablecito. Esta es una conexión a RGB. Tiene 3 pincitos así como lo puedes ver. Y también tiene la alimentación. Cada fan tiene su alimentación.
Ya vamos a ver, búscalo, búscala. Aquí está. Aquí está la alimentación del ventilador. Lo pueden ver de esta forma. Entonces necesitamos dos conexiones por ventilador, la alimentación y la conexión a RGB. Aquí tenemos nuestro hook y vamos a conectarlo de la siguiente forma. Lo conectamos así, ven ustedes, la alimentación primero la conectamos y después conectamos el ARGB y va a quedar así por cada fan. Ahora instalamos fan 2, fan 3, fan 4, fan 5, fan 6 y así lo que tengas tu case, lo que tengas en tu case. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente para ver cómo queda esto. Y aquí lo tenemos, señores, por supuesto, cómo quedaría todo, todos los ventiladores conectados, lo que tiene nuestro case y con esto ya estarían completamente conectados. Sin embargo, esto necesita una alimentación, por supuesto el hook necesita alimentarse y se alimenta en este caso por SATA, con una alimentación SATA que va a venir de nuestra fuente de poder y la colocamos así como están viendo. Y también si tenemos nuestra placa tiene ARGB, podemos utilizar esto para gestionar de la siguiente forma. Ustedes ven, esta es la conexión y esta es la entrada del hub. Te va a venir, por supuesto, estos conectores con el hub, así que conectas esto de la siguiente forma, así como lo estás viendo aquí. Lo conectamos por aquí y después esta otra conexión la conectamos a nuestra placa madre. Y de esta manera podemos utilizar el hub para gestionar todos los ventiladores, pero poder conectarlo a nuestra placa madre para gestionarlo todo por software. Y bueno, por supuesto también lo podemos hacer con nuestro controlcito en caso de que no tengas la conexión a la placa madre, en caso de que tu placa madre no sea a RGB como es el caso de este comboseo. Bueno, ahora vamos a hacer una configuración de los cables. En este caso vamos a hacer la gestión de cables de la siguiente forma. Vamos a buscar, vamos a conectar los cables que en este caso son los cables del front panel, como lo puedes ver aquí, los de colorcitos, y también vamos a conectar el cable de 24 pines, este grande que ves por aquí. También vamos a buscar lo que es el cable PCI Express, lo vamos a dejar listo para nuestra tarjeta de video y también vamos a conectar el cable de la CPU. Así que vamos a hacer todas estas conexiones para que tú la puedas ver ya listas y cómo quedan en nuestro case o en nuestra placa madre. Vamos para allá. Señores, casi se me olvida el SSD. Como en este caso no es un M.2, sino un SSD, lo vamos a colocar por aquí, más o menos el case. Tu case tiene que tener alguna parte donde puedes colocar el SSD, así que no te preocupes por ello. Lo que vamos a hacer nosotros es conectar esto por aquí. Aquí es la conexión SATA, la pequeña, esta que tú estás viendo por acá, esa es la que va a la placa madre. La otra es la alimentación que sacas, por supuesto, de tu fuente de poder. Vamos a conectar todo esto, vamos a hacer gestión de cables y vamos para allá. Y aquí estamos, señores, con nuestra gestión de cables completamente hecha. Como ustedes pueden ver por aquí, todos los cables están ordenaditos. Ahora, si tú quieres mejorar esta gestión de cables, se puede hacer. ¿Con qué, señores? Con estas bridas que tú ves por aquí. Vamos a enfocar un poquito para que la puedas ver. Con esta brillita podemos hacer una mejor gestión de cable para que toque más bonito, sobre todo si tú vas a entregar esta PC a otra persona. Por aquí dejé el SSD, señores, lo puse al final por aquí arriba. Ahora vamos a voltear esto para que ustedes puedan ver las otras conexiones, las demás conexiones que tenemos por acá, y por aquí podemos ver la conexión del CPU. Esta es la conexión del CPU, la conexión de 24 pines. Vamos a arreglar esto por aquí. La conexión de 24 pines la podemos ver por acá perfectamente, y la conexión SATA del SSD la tenemos por aquí, como ustedes pueden ver. Por aquí abajo también, señores, tenemos otras conexiones como la conexión del front panel. Si tú no sabes cómo se conecta esto está en la guía que te dije en el unboxing que no botaras. Aquí lo tienes, esta es la conexión. Sin embargo, como yo sé que te puede pasar algún error, te voy a dejar una imagen por aquí arriba para que lo puedas ver mejor. Ahora, entre otras conexiones que tenemos, esta conexión por aquí no la utilizamos, por supuesto. Para este no lo utilizamos, pero por aquí tenemos el USB, la conexión USB normalita que sí llegamos a utilizar, y por supuesto la conexión USB pero de 3.0 está aquí. Ahora también tenemos la conexión de audio. La conexión de audio la tenemos por este lado. Importante, señores, también si tú compraste tu check TPM 2.0, ¿dónde lo vas a conectar? Lo vas a conectar aquí, señor, en esta conexión que vemos por aquí. Ahora, si tú no lo tienes y lo quieres tener enseguida, por supuesto, como sabes, los tendrás en la descripción. Ahora, señores, ¿qué vamos a ver? Vamos a acomodar esto por aquí porque vamos a instalar nuestra RX 5700 XT. Esta es la tarjeta de video que yo te digo que es robustísima para este combo, señores, porque es para 1080p es algo indispensable, señores, y sobre todo para 1440p también te puede servir, así que es importante. Vamos a instalarla rápidamente, acomodamos por aquí, acomodamos por allá y acomodamos por acullá y empezamos a instalarla rápidamente. Ustedes me ven a mí que yo primero la ajusto, coloco los tornillitos, por supuesto que queden bien anclados,
cierro también después de colocar los tornillitos, cierro también por supuesto su tapita y conectamos la conexión PCI Express, señores, la de 8 pines y también la de 6 pines, así como ustedes pueden ver, verifico que todo quede bien conectado y aquí estaríamos listos, señores, todo esto está listo y aquí no hay más nada que instalar, lo que tenemos que ver si todo esto funciona, por supuesto, en nuestro banco de pruebas endógenas. Vamos a cerrar la tapa y vamos a ver si todo esto funciona. Vamos para allá. Y aquí estamos, señores, en este banco de pruebas endógeno que hemos improvisado para este video porque el otro está en este momento ocupado con otro proyecto. Pero bueno, señores, aquí tenemos esto todo conectado y vamos a ver si esta PC enciende. Por supuesto, le vamos a dar electricidad para ver si todo está bien. Vamos a encenderla, vamos a hacer el primer encendido de todo esto. Vamos a ver si lo hicimos todo bien. Lo primero que hacemos es que le damos electricidad, encendemos por aquí y después que encendemos vemos que el monitor enciende. Ahí tenemos electricidad, así que encendemos. Recuerda que también tienes que encender lo que es tu fuente de poder. Aquí el monitor ya está totalmente listo y aquí le damos a encender y se va a apagar. Vemos que encendió y se apagó. No te asustes, que esto lo puedes hacer incluso varias veces antes de darte video. Es porque va a reconocer absolutamente todos los complementos o todas las piezas que hemos instalado en nuestra placa madre y después de reconocerla todo se va a guardar en la BIOS y esto puede tardar un poquito, por eso que lo estamos haciendo en vivo para que tú mismo puedas ver cuánto puede llegar a tardar esto. Allí intenta darnos video otra vez y otra vez se apaga, pero este debería ser la última vez que se apaga. Ahí está volviendo a encender y si tiene algún sistema operativo, porque ya hizo todas las configuraciones básicas en la BIOS, va a tratar de iniciar. Si no consigue, simplemente va a encender y te va a decir, mira, aquí no hay nada que iniciar, tienes que colocar alguna unidad que tenga algo que yo pueda iniciar, porque si no, no voy a poder arrancar. Así que esperamos y ahí tú puedes ver que ahora sí nos da video y nos da el mensajito que te estoy diciendo. No hay nada para bootear aquí. ¿Qué hago? Bueno, tenemos que instalar, por supuesto, el sistema operativo, que en este caso vamos a instalar Windows 11. Pero antes de todo esto, vamos a ver un poquito más algo en este case para ver si todo está bien configurado con lo que es los ventiladores ARB. Aquí ustedes pueden ver con el controlcito si esto está bien configurado. Podemos hacer los cambios, así como ustedes pueden ver, de todas las funciones que tiene el control para modificar nuestro ARB y que todo se vea bien bonito. Recordemos que lo vamos a necesitar este hub porque nuestra placa no tiene ARGB. Y bueno, aquí estaríamos ya listos, señores. Instalamos el sistema operativo, vamos a instalar Windows 11 directamente en esta máquina y vamos a hacer unas configuraciones para que esta potente es. Vamos a ir para allá, así que vamos a hacer todo esto, vamos para allá. Antes de modificar algún parámetro en la BIOS, primero instala tu sistema operativo y ten todos los drivers instalados. En este punto yo voy a suponer que sabes cómo instalar un Windows y actualizar los controladores. Yo personalmente para los drivers utilizo Snappy Driver Installer para todos excepto para el de la gráfica, dado que uso los drivers oficiales de AMD o Nvidia. Pero tú por supuesto puedes usar el programa de tu preferencia. En el caso de esta PC le instalamos Windows 11, creando una unidad booteable con la herramienta Rufus, porque no tenemos el chip TPM 2.0. Pero si tú juegas algún juego con algún sistema antitrampa sofisticado, como por ejemplo Vanguard, que es el caso de Valorant o LOL, en Windows 11 es posible que te dé problemas para ejecutarlos si no tienes el chip TPM 2.0. En este caso tienes dos soluciones, o instalar Windows 10 o comprar el chip TPM 2.0 si quieres jugarlo sin problemas en Windows 11. En la descripción te dejo el que es compatible y te funcionará sin problemas en esta placa. Esta placa en su BIOS ya tiene configurada las opciones por defecto para que no te des mala vida y la puedas usar de forma cómoda. Sin embargo, no tiene la opción para el resizable bar, lo cual no te permitirá exprimirle hasta el último FPS a tu gráfica. No es mal de morirse, pero si quieres sacarle el máximo provecho a esta configuración, tenemos que modificar la BIOS. Te voy a mostrar los pasos que debes seguir para esto. Sin embargo, este es un proceso delicado
dañado y puede dejar tu placa briqueada si haces algo mal. Así que, por supuesto, no me hago responsable. Si no quieres arriesgarte, continúa en el minuto que te estoy mostrando en pantalla. Igual vas a disfrutar de un buen rendimiento. Ahora, si eres entusiasta y dices, yo vivo mi vida al límite, Carlos, muéstrame cómo sacarle el máximo provecho. Entonces, para ti, vamos a la acción. Si estás en Windows 11 como yo, no te va a dejar ni leer ni modificar la BIOS desde el Windows. Es por eso que debemos desactivar esta seguridad momentáneamente. Nos vamos por aquí al icono de seguridad de Windows. Normalmente solemos ir a la protección de antivirus, pero la opción está donde dice seguridad del dispositivo. Allí vemos el aislamiento del núcleo. Le damos a detalles del aislamiento del núcleo y desactivamos estas tres opciones que vemos aquí. Está de más decir que al terminar todo el proceso debes volver a activarlas para recuperar la seguridad mejorada que tiene Windows 11. Perfecto, ahora reiniciamos. Al volver a tu escritorio vas a buscar en la descripción el siguiente link donde tendrás las herramientas que vamos a necesitar para modificar la BIOS. Descargamos y en la carpeta de descarga tenemos que tener este archivo zip que se llama mockBIOS. Lo descomprimimos allí mismo y tenemos que tener estos archivos. Nos vamos al que dice AfuWin64 y abrimos el ejecutable AfuWinX64. Por supuesto, le damos que sí. Esta herramienta nos permitirá crear una copia de nuestra BIOS y la flasheará cuando tengamos el archivo modificado. Para crear la copia vamos a darle donde dice Save. Allí nos vamos a la carpeta donde tenemos todo y le colocamos un nombre a la BIOS. Puede ser cualquiera. Yo en este caso le colocaré BIOS original. Le damos guardar y la PC se bloqueará mientras hace la copia de nuestra BIOS. Esto ya podemos cerrarlo por aquí. Bien, ahora nos vamos a la herramienta UEFI Tools y la abrimos como administrador. Le damos que sí y ahora nos vamos donde dice File y después donde dice Open Imagen File. Allí buscamos en nuestra carpeta nuestra BIOS original y la abrimos. Ahora te va a aparecer UEFI Imagen. Abrimos y nos vamos al tercer apartado donde nos aparecen los DXE Driver. Nos vamos al final y vamos a buscar la entrada que comience con A0327FE0. Le damos clic derecho y donde dice Insert After y seleccionamos el archivo que dice rebar dxe.ffs. Le damos a abrir y abajo vemos una entrada nueva que dice Insert. Perfecto. Ahora guardamos la BIOS con la modificación. Le damos a File nuevamente y donde dice Save Imagen File y le colocamos un nombre. Yo le colocaré biosmock.run. Le damos a guardar y después así para que reconstruya la nueva BIOS. Sabemos que está listo porque si vamos de nuevo al apartado donde estábamos antes, veremos el rebar de XE. En la carpeta ahora tenemos nuestras dos BIOS, la original y la modificada. Es importante que guardes estos archivos en un pendrive antes de continuar, pues si al momento de flashear tienes un corte eléctrico o se te va la luz, es posible que tu placa quede muerta y para revivirla te toca hacer un proceso aún más complicado todavía. Pero vas a necesitar estas dos ROM en caso de que la modificada no funcione. Bien, ahora vamos a la parte crítica. Buscamos de nuevo nuestra herramienta AfuWin, le damos a Open y vamos a seleccionar nuestra BIOS modificada. Le damos a abrir para que la cargue y por último le damos a Flash. Va a realizar 4 pasos. Primero va a leer, le damos a aceptar y va a comenzar a borrar la BIOS que tenemos. Luego va a programar la nueva BIOS y por último va a verificar que todo saliera bien. Si todo está ok, te aparece todo en verde y ya podemos cerrar todo. Bien, ahora vamos a reiniciar para restaurar los valores de fábrica de la BIOS. Entramos en la BIOS nuevamente y nos vamos donde dice Save and Exit. Ahí le damos a Restore Default, le damos a Sí y nos vamos arriba donde dice Save Change and Exit. Con eso se reinicia tu PC y ya tendríamos la parte más crítica lista. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra BIOS a que arranque por UEFI. Reiniciamos y cuando estemos en la BIOS nos vamos a Advanced y a CSM Configuration. Y estas tres opciones deben estar en UEFI. Y la opción que dice Boot
Option Filter la colocamos en UEFI Only. Nos vamos atrás y volvemos a guardar y salir. Sí, volvemos nuevamente a reiniciar para ir a la BIOS. Nos vamos nuevamente a Advanced y a CSM Configuration, donde dice CSM Support, lo deshabilitamos por completo. De nuevo guardamos y salimos, y con esto nos aseguramos de que al momento de activar el Adobe 4G Decoding no se nos quede la BIOS completamente en negro al reiniciar. Ahora sí, reiniciamos nuevamente por última vez para ingresar en la BIOS y ver qué opciones debemos tener. Nos vamos a Advanced y a PCI Subsystem Setting. Ahí vamos a activar la opción Adobe 4G Decoding. Esto es indispensable para activar el resizable bar. Vamos atrás y ahora vamos a Intel RC Setup. Nos vamos a Processor Configuration y activamos la opción Enable Intel TXT Support. Nos vamos atrás y ahora nos vamos a Advanced Power Management Configuration. En la opción Power Technology la cambiamos a Custom. Ahora nos vamos a CPU P State Control y verificamos que las opciones están habilitadas, como lo ves aquí, para que el procesador tenga el modo turbo completamente desbloqueado. Nos vamos atrás y vamos a la opción Memory Configuration. Nos vamos a la opción que dice Memory Frequency y aquí es donde tendríamos que colocar las frecuencias de nuestras memorias. Pudiera dejarlo en automático, pero en caso de que no te agarre la frecuencia máxima que permite tu procesador, aquí es donde lo modificas. Aunque estas memorias son de 3200 MHz, le vamos a colocar 2400 porque ese es el máximo que permite nuestro Intel Xeon E5 2680 V4. Si le colocamos más, simplemente se quedará en negro al reiniciar y tendríamos que quitarle la batería de la placa, esperar de 30 segundos a un minuto, colocarla de nuevo y volver a realizar de nuevo todo el proceso de configuración de la BIOS desde el arranque por UEFI. Este sería el último cambio en la BIOS, así que nos vamos a guardar y cerrar y esperamos a que nuestra PC inicie nuevamente. Allí de nuevo nos vamos a nuestra carpeta Mock BIOS que tenemos en descargas y le damos doble clic al aplicativo Rebar Stay. Le damos así y en el recuadro de CMD colocamos 32 y le damos Enter dos veces. ¿Y adivina qué? Tenemos que volver a reiniciar el PC. Ahora, si seguimos los pasos correctamente y todo salió bien, podemos abrir la herramienta de Tech Power Up GPU Z, que verifica las tecnologías con que está trabajando nuestra gráfica, y tendríamos que ir a Advanced y buscar PCI Express Resizable Bar, y allí veríamos que la tecnología está completamente habilitada y funcionando. Con esto terminaríamos todos los ajustes en BIOS para que rinda al máximo nuestro amado combo Xeon, tanto el procesador como la gráfica. Y todo esto yo lo complemento con una herramienta. Este es el link de su página oficial, se llama Kick CPU. Bajamos y descargamos la versión gratuita, la instalamos por supuesto con el método siguiente, esperamos a que abra, le damos a Option y allí le damos clic a Install Kick CPU Power Plan para que nos coloque su plan de energía. Aumentamos todas estas opciones al 100%, le damos a aplicar y OK. Y con esto nuestro CPU trabajará continuamente con sus frecuencias más altas. A mí me gusta así, pero como siempre es opcional. Ahora que tenemos todo listo y configurado, es momento de ver la potencia bruta de este procesador. Y para ello vamos a utilizar la herramienta de Cinebench R23. Vamos a ver cuál es su potencia multinúcleo, que es la que más nos interesa para la productividad y la multitarea. Y vemos que no me peleé en mi investigación. 11.419 puntos me dio a mí este E5 2680 V4. Eso es solo con su modo turbo activado. Es decir, que esta capacidad que estamos viendo es totalmente estable. Carlos, ¿pero qué tanto es eso? Para que te des una idea, este procesador tiene un poquito más capacidad de multitarea que un Ryzen 5 5600, un procesador que incluso hoy en día se vende mucho más caro que todo este combo. Claro, donde palidecemos un poquito es en la potencia mononúcleo, la cual nos dio solo 830 puntos en esta prueba. Un Ryzen AM4 estará en promedio por encima de los
5300 puntos, cosa que lo hará mejor en gaming y por ende un procesador mucho más completo. Porque los juegos se benefician más de las frecuencias más altas y la caché de tu procesador. Sin embargo, por lo que cuesta este combo que nos trae CPU, placa y RAM, es una mejor opción calidad-precio. Porque aunque tengamos algunos FPS menos en los juegos, igual tendremos una muy grata experiencia en gaming. Y también es un PC con el que podemos iniciar en el mundo de la productividad o la multitarea de forma extremadamente decente. También realicé este mismo test con Cinebench 2024, por si quieres tener una referencia con esta prueba que es más actual. En multinúcleo nos dio 697 puntos y en mononúcleo nos dio 54 puntos. En cuanto a las temperaturas, a pesar de estar en promedio a los 129 vatios, no llegó a superar los 65 grados Celsius, estando muy por debajo del freno térmico de nuestro procesador, el cual es 86 grados, lo que significa que tenemos un buen flujo de aire y que nuestro disipador es más que suficiente. No necesitamos uno más caro, a menos que tú lo quieras por estética. Ahora el momento de las pruebas en gaming. Vamos a probar este equipo con 3 videojuegos actuales y el test de Monster Hunter Wilds, recordando que tenemos nuestra vieja confiable RX 5700 XT. Si quieres ver cómo debería rendir esta tarjeta con todo lo que puede dar, tienes que ver este videito que te dejo por aquí, donde le sacamos todo el jugo con un Ryzen 7 5700 X3D, o también este otro, donde le comparamos con la RX 6600M. Pero ahora vamos a ver qué puede hacer nuestro i5 2680 V4, comenzando calmadamente con el Shadow of the Tomb Raider en 1080p con los gráficos más altos posibles y sin ningún tipo de rescalado. En su test de rendimiento obtuvimos unos 116 FPS de media. Para que te des una idea, en este mismo test con el procesador Ryzen 7 5700 X3D obtuvimos en su momento 117 FPS. Y aquí estamos en nuestro gameplay en la selva, alcanzando un promedio que va entre los 111 a 114 FPS de media. Sin lugar a dudas, un rendimiento más que excelente en 1080p. Ahora nos vamos con el juego del mono, el Black Myth Wukong. Así que nos vamos al test más exigente. 1080p gráficos cinematográficos, escala de super resolución al 100%, obviamente sin trazado de rayos, porque esta gráfica no tiene, y todas las ayudas posibles, FSR y generación de fotogramas, y obtuvimos una media de 38 FPS. Para la naturaleza de este juego, completamente jugable. Y si te preguntas, Carlos, ¿cuánto te había dado con el Ryzen 7 5700 X3D? Pues me había dado 39 FPS de media, solo un FPS de diferencia. Por eso te digo que este procesador con esta gráfica es una combinación extremadamente equilibrada. Claro, este juego en particular yo te recomendaría jugarlo más bien en gráficos altos y la escala de super resolución al 80%, donde alcanzamos la fluidez de 88 FPS de media y seguimos en gráficos altos, no te engañes. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a probarlo con dos juegos más actuales. Por un lado tenemos la prueba de rendimiento de Monster Hunter Wilds en 1080p gráficos ultra y sin FSR y sin generación de fotogramas, obtuvimos 41 FPS de solo potencia bruta. Pero si en esta misma resolución activamos el FSR 3.1 en calidad y la generación de fotogramas, damos un salto enorme hasta los 83 FPS de media. Y había una pregunta que me daba vueltas en la cabeza: ¿correrá el Expedition 33? Pues bueno, aún sabiendo lo exigente que es este juego gráficamente, lo probé en 1080p, calidad épica, pero con el rescalado de Intel, porque este juego no tiene FSR, el XeSS en calidad, y sorprendentemente llegué a unos 38 FPS de media, completamente jugable y se ve hermoso. Créanme, la grabación no le hace la más mínima justicia, tendré que cambiar de capturadora. Sin embargo, para este juego en particular, si quieres una experiencia cercana a los 60 FPS, sí tendrías que bajar a la calidad media, donde obtenemos unos 53 FPS en promedio. Para mí se sigue viendo muy bien, pero un poco más fluido. En conclusión, este PC no me da alegría, lo que me da es
envidia, porque ¿cómo es posible que se pueda obtener tanto con tan poco presupuesto? Realicé mi investigación buscando cobre y terminé obteniendo oro. Y sí, hay que trastear un poquito, configurando aquí y allá, pero realmente ese día que vas a invertir montando, instalando y configurando tendrá un final bastante placentero. Y claro, lo más caro de este presupuesto sería la RX 5700 XT, pero por la potencia bruta que tiene esta gráfica, entiendo perfectamente por qué cuesta tanto conseguir una hoy en día, incluso en AliExpress. Sin embargo, recientemente me llegó un paquetito con un contenido muy poco habitual que también sería interesantísimo para este comboseo. Pero ya sabes, eso lo veremos en un próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.